Hoy os quiero contar la evolución que he tenido a la hora de escribir mis libros. Os quiero contar cómo he pasado de ser un autor brújula, con mis primeras historias y mis primeros relatos, a un autor ya jardinero, si podemos llamarlo así, donde pues ya tengo toda la idea preparada y a partir de ahí voy trabajando. Os quiero contar cómo ha sido esta evolución, qué puntos me han llevado a hacer estos cambios progresivos a lo largo de los años y cómo he llegado a escribir pues estos 8 libros de ciencia ficción que ya llevo a mis espaldas. Soy Bebe Bordoy, autor de ciencia ficción, y hoy vamos a hablar un poco de mi evolución. Hubo un tiempo, al principio de todo, donde realmente escribía por instinto, por puro placer de escribir y ver hacia dónde iba. Realmente no tenía un rumbo fijo, no tenía una idea pensada, y no es que hiciera una rebeldía ni nada original, simplemente no sabía lo que estaba haciendo. Lo hacía por impulsos. No tenía una idea de una creación de mundos completa, ni una idea de los tiempos, ni de lo que iba a suceder en el día de mañana, simplemente, o en el capítulo siguiente. Simplemente iba escribiendo e iba viendo dónde me llevaba la historia. No tenía un rumbo fijo ni nada, simplemente iba viendo o la historia se iba desarrollando o la iba conociendo al mismo tiempo que la iba escribiendo. De esta manera podríamos llamarlo que era un escritor brújula, alguien que realmente se mueve por sus propias emociones, por sus propias ideas y poco a poco va descubriendo la historia que está escribiendo al mismo tiempo que la escribe. No hay nada planeado y eso pues poco a poco va creciendo y se convierte en la historia completa. Con esta premisa se podría decir que mis primeros relatos, incluso los primeros libros de fantasía que escribí, que están por ahí guardados en un rincón y en un cajón muy cerrado, además de la de Un trabajo inesperado, el libro que tengo yo por aquí, el de Un trabajo inesperado, podríamos decir que son historias que creé cuando era un escritor brújula. En este caso, Un trabajo inesperado, yo no sabía muy bien a dónde iba. Realmente, como tenéis en otro vídeo por aquí arriba, este libro comenzó con un relato semanal, que era una práctica constante para mejorar la escritura. Y eso poco a poco, cada capítulo, cada semana, iba llevándome a un lugar distinto y al final se creó el primer borrador de lo que sería luego Un trabajo inesperado. Luego ya cuando completé el capítulo, todos los capítulos, dije, pues no está mal, vamos a hacerlo un libro y a partir de ahí empecé a trabajar. Así que digamos que este libro sí que fue una creación cuando yo era autor brújula. Luego está el escritor mapa. El escritor mapa es un autor o un escritor que tiene todo pensado, que lo tiene todo organizado, sabe perfectamente todo lo que va a suceder, de tal manera que simplemente tiene que pasar lo que tiene en la cabeza o apuntado directamente al papel, al archivo. Simplemente no hay margen para el error ni para cambios. Eso puede ser un escritor mapa, es decir, que todo está preparado y directamente se vuelca en esa historia y va a salir tal y como él ya la ha definido por completo. Incluso los diálogos, las descripciones, los mundos, todo está totalmente preparado. Es bastante difícil encontrar un autor que sea mapa completo porque hay muchas cosas que siempre están, que siempre van cambiando. Y de ahí sale la idea del autor jardinero. Pero bueno, eso ya lo hablaremos un poco más tarde. Sí que ahora os quiero hablar un poco de este autor mapa y de cómo pasé yo un poco de lo que sería el autor brújula al autor mapa gracias a La sombra de los elegidos. La sombra de los elegidos es el segundo libro del universo de Tella. En este libro pasan demasiadas cosas como para dejarlas directamente a la imaginación o a no tener una idea clara. En este libro se trata de una guerra entre las civilizaciones del gobierno galáctico contra un robot, contra una inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que esta guerra dura 180 años y hay 15 civilizaciones involucradas en ella. Así que os podéis imaginar que ir descubriendo hacia dónde va la historia no es buena idea, porque no llegas a volverte loco. Aunque lo intenté al principio, pronto me di cuenta de que no tenía sentido y de que era imposible hacer algo así. Sobre todo por el tema de fechas, de planetas, de localizaciones, no tenía sentido dejarlo todo al azar. Así que a partir de ahí, con este libro, comencé a ordenar todos los capítulos, todas las razas, todos los combates y todas las civilizaciones y demás que había en él. De esta manera pasé directamente de un autor brújula sin idea alguna a tener todos los capítulos estructurados para saber
qué puñetas se iba a pasar en el capítulo siguiente y si iba a tener algún problema entre civilizaciones y batallas. Con este cambio vi que la idea era buena, la idea de tener una idea general con todo apuntado y con todo más o menos conocido era mucho más práctica y más eficiente a la hora de escribirlo, porque ya tienes las ideas estructuradas y es mucho más fácil entrar en la historia y al mismo tiempo pues trabajar cada día en esos capítulos. Ya sabes lo que tienes que escribir, ya sabes lo que ha pasado antes, ya sabes lo que pasará después. De esta manera simplemente es ponerte delante del ordenador y ponerte a teclear directamente. Es cierto que luego hay cambios, pero bueno, de eso es lo que se trata el autor jardinero. Y es que el autor jardinero es una mezcla entre ambos autores, tanto el brújula como el mapa. Es una mezcla entre ambos. La definición o la metáfora sería que si tú tienes un jardín, aunque tú vayas a plantar, más o menos vas a tener un orden. Tu idea es, si tú quieres plantar tomates en un lado y berenjenas en otro, vas a hacer cercos, vas a prepararlo todo, vas a poner los palos, vas a preparar o incluso a poner regadío, vas a hacer varias cosas para que estas plantas vayan creciendo y te vayan a dar sus frutos de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? ¿Nos entendemos? Pues eso funciona de la misma manera. Tú pones unos marcos, tú pones unas zonas delimitadas en las que va a crecer esa historia. Por ejemplo, yo puedo decir que un capítulo quiero que este personaje, el personaje A, hable con el personaje B para hablar de la acción de lo que va a ser un personaje C, ¿de acuerdo? Luego puedo meter dentro de ese marco también que quiero hablar de un diálogo o de una fecha concreta que sucedió un acto que pasará en el futuro o en el pasado o lo que sea. Yo pongo muchos detalles, pongo las marcas, pongo dónde voy a plantar las semillas, etcétera, etcétera. Es luego en estos agujeros donde voy a ir plantando las semillas y a medida que vaya escribiendo voy a dejar que crezcan. A lo mejor en ese diálogo voy a hacer que suceda en una cafetería o a lo mejor en una habitación. O esa habitación tendrá un cuadro que luego me puede servir para otra cosa o que ya tiene relación. Todo dependerá un poco de cuán definido lo tenga marcado ese jardín, para que nos entendamos. Así que poco a poco lo que vas a ir haciendo es poner un marco central y luego dejar que la planta o que la historia vaya creciendo, ya poniendo pues todo lo que tú necesitas para que sea correcto. Al final, la mayoría de los autores funcionan más o menos de esta manera. No todos son escritores brújula y muy pocos, por no decir yo creo que ninguno, sería escritor mapa. Siempre hay una mezcla de ambos que llegan a un entente entre ambas partes y se van dejando pues ciertos márgenes para trabajar. Y yo la verdad es que esto pues lo he ido descubriendo pues por chiripa, por trabajo o por a medida que he ido escribiendo. Nadie me ha enseñado nada y ha sido un poco pues a base de prueba y error. Cosas que me gustaban de una parte y me gustaban de la otra, he ido juntándolas, he ido creando mi estilo. Y eso luego cuando he ido investigando ya pues en los últimos años sobre qué sucedía con la manera en que escribíamos y tal, al final todos los autores tienen su propia manera de trabajar. Y es que nadie trabaja de la misma manera y creo que podemos entenderlo fácilmente porque siempre cada uno tiene una manera de pensar o una manera de actuar diferente y eso se ve a la hora de preparar las narraciones y preparar las historias. Y ahora si queréis os cuento un poco cómo escribo yo o cómo ha ido cambiando mi historia. Antes, incluso cuando publiqué La sombra de los elegidos o incluso con El príncipe de la venganza o con la de Una estrella en el horizonte, que es más, tengo aquí otra cosa que os quiero enseñar, yo iba escribiendo el argumento en papel. Y es que yo tengo lo que sería el argumento inicial, a base de notas y fotos y demás para tener una idea mental de todo. Yo iba escribiendo todo lo que iba a suceder. Digamos, lo que decíamos, el borrador inicial o una pequeña prueba o una pequeña muestra de lo que tiene que suceder, los puntos claves e importantes de lo que va la historia. Una vez hecho esto, luego me ponía a desarrollar los diferentes capítulos y hacía lo que sería un pequeño borrador. Bueno, aquí está tachado, no miréis, está tachado. Poco a poco, por cierto, mi letra es horrible, la estoy mejorando, pero me está costando muchísimo. Y poco a poco iba haciendo lo que sería el borrador inicial de todo lo que sería el libro. Bueno, aquí hay un par de cálculos
porque ya sabéis que una estrella en el horizonte toca un poco las narices y sobre todo pues el cálculo de la caída de la nave hacia la estrella, pues tuve que calcularlo para que tuviese un poco de sentido por los tiempos. Cálculos aparte, no preguntéis, ciencia ficción, da igual. Como decía que se me iba al santo al cielo, es que después de hacer el primer borrador aquí en papel, yo lo pasaba a ordenador, luego lo imprimía y sobre ese impreso volvía a trabajar, siempre en papel. Iba escribiendo porque me gusta más escribir en papel, me siento más cómodo, doy tiempo, tengo tiempo para pensar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así que poco a poco, pues eso, iba escribiéndolo en papel, lo iba pasando al ordenador y así unas 2-3 veces lo pasaba, lo escribía, lo imprimía, lo recorregía y así, pues eso, 3 o 4 veces hasta que llegaba al punto máximo o al punto de calidad que yo quería. ¿Qué pasa? Pues que es un trabajo que te cagas de largo y al mismo tiempo el problema más grande de todos es mi letra, ¿vale? Mi letra es malísima. El problema es que es tan mala que yo mismo no la entiendo en muchas ocasiones, por eso la estoy cambiando. El tema aquí es que pues en minúsculas no la entiendo. Así que yo ahora, ya 3 o 4 años, que escribía todo en mayúsculas. Mi letra era todo en mayúsculas, para entenderme. Y ni así a veces me perdía. Así que había un momento en el que ya era no tiene sentido, no puedo avanzar porque no entiendo mi letra. Así que había que hacer un cambio radical en la hora de escribir. O si no, no podía escribir más. ¿Veis? Como os digo, yo antes escribía en mayúsculas o estoy escribiendo en mayúsculas. Así que esto ya es la segunda parte, el segundo libro, el de Sangre entre las sombras, que también lo estuve escribiendo el primer borrador en papel, pero luego ya cuando lo pasé a ordenador, a partir de ese momento fue cuando hice el cambio. Fue a partir de este libro, de Sangre entre las sombras, después de hacer el primer borrador en papel, que lo pasé a ordenador, a partir de ahí empecé a hacer el siguiente cambio. Y es que a partir de ahora ya no lo imprimo y simplemente trabajo sobre el archivo Word, en este caso. A partir de ahí voy avanzando. Así que el resultado sería el siguiente a día de hoy, con los últimos libros, funcionaría de la siguiente manera. Lo primero que hago sería un resumen del libro, como habéis visto, de lo que pasaría en el capítulo o en los capítulos y el libro. Es decir, por un lado tendríamos una idea general de lo que sucede en el libro, tiene que pasar esto, sí o sí, qué va a pasar y cuáles son los puntos importantes. Luego lo que hago es dividirlo por capítulos. ¿Qué quiero que pase en cada capítulo? ¿Qué personajes aparecerán? ¿Cómo hablarán? ¿Qué comentarios dirán? ¿Algún diálogo que ya tenga en la mente de que se tiene que pronunciar? ¿O alguna palabra determinada que quiero hacer mención? Personajes, lugares, etcétera. Digamos que hago como el esqueleto muy pequeñito, muy básico de lo que tiene que suceder en cada capítulo, desde el 1 hasta el que sea, ¿de acuerdo? Hasta que terminemos la historia. Y a partir de ahí, una vez tengamos todo esto, empezamos lo que sería el primer borrador. Y ya el primer borrador a día de hoy ya no lo hago en papel, sino que directamente lo hago en el archivo Word. Lo que hago es me pongo a trabajar directamente teniendo el capítulo, sabiendo lo que tengo que hacer en ese capítulo y a partir de ahí voy teclando, voy escribiendo y voy haciendo una versión mínima, básica de todo, ya con empezando los diálogos y todo. Lo que pasa es que ni siquiera miro atrás, es decir, me pongo a escribir y no miro. Es decir, si hay errores, falta de acentos, de puntos, da igual, lo que haya, no me paro. Simplemente voy escribiendo capítulo por capítulo sin parar para hacer, digamos, todo lo que sería la idea básica, general y ya mucho más estructurada de todo lo que sucede. Y al mismo tiempo, como ya estás haciendo toda esta historia, como ya estás haciendo todos estos puntos, ya te das cuenta de si hay errores, si en el argumento hay algo que no cuadra, algo que te chirría o algún punto que tengas que cambiar más adelante. Y eso será en el siguiente borrador. En este segundo borrador ya es donde la historia cobra realmente vida. Una vez se ha terminado este borrador inicial de todo, ya me pongo con el segundo. Y aquí ya es cuando se ponen las cosas serias. Y aquí es cuando yo me pongo desde el primer momento con el capítulo, por ejemplo, 1 y no paso al siguiente hasta que está perfecto, hasta que digamos que se podría casi entregar a alguien para que lo leyera sin problemas. Es decir, me pongo y ya añado todos los detalles, todos los diálogos, cualquier cosa que haya
que me haya dado cuenta en el primer borrador que pueda modificar en este capítulo, etcétera, etcétera. Se va ampliando todo, los diálogos, los gestos y cualquier cosa. Y así, poco a poco, voy avanzando capítulo por capítulo. ¿Qué pasa? Que cuando lo haces así, sobre todo para ciertos cambios o ciertas cosas que crees que van a mejorar la narrativa, que en muchos casos es así, pues van produciendo pequeños granitos que poco a poco se van convirtiendo en una montaña. ¿Qué significa eso? Que cuando empezamos con un error básico, o no es un error, podemos decir, por ejemplo, en el capítulo 1 yo he puesto que hay un diálogo entre 3 personas y una de ellas va a ser una persona nueva que se mete en la historia. Pues esta persona yo había pensado que fuese un chico y luego pues dándole vueltas digo, pues podría ser una chica, ¿por qué no? Porque a lo mejor luego más adelante puede ser interesante para la historia, vale, pues hago ese cambio. ¿Qué pasa? Que eso puede ir cambiando, no solo cambiando el nombre o la descripción física, sino que a lo mejor sus gestos, sus actos y cómo los protagonistas van reaccionando a ellos. Así que poco a poco estos pequeños cambios al final de la historia pueden convertirse en algo completamente diferente. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque a veces la puedes cagar, cosa que a veces pasa. Pero bueno, eso siempre pasa. Siempre hay errores, y eso siempre es así. Una vez hecho todo esto, ya pasaríamos a lo que sería el tercer borrador. Este tercer borrador realmente es una revisión completa del libro. Aquí podemos hacer dos cosas. Una es, si yo sé algo que haya que cambiar ya de primera mano, pues ya lo hago. Y si no, lo que hago es leerme el libro por completo con la idea de buscar puntos que se puedan mejorar en términos de fluidez, algún error que se me haya quedado por ahí perdido, pero sobre todo comprobar la estructura, la fluidez, el argumento, si hay algún problema que no hubiese visto hasta ahora y poco más. Aquí lo hago de dos maneras. Por ejemplo, en Una estrella en el horizonte y en Sangre entre las sombras, en su segundo libro, los he revisado poniéndolos a través de Word con que el texto se narre. Es decir, simplemente allí tienes la opción de que Word te narre todo el archivo Word directamente, palabra por palabra. Pues en estos casos lo he hecho. De esta manera, aunque parece que es un poco más lento, prestas más atención a los detalles, porque estás escuchando si ves que las frases son muy largas, si ves que hay alguna pausa que no tiene mucho sentido y si realmente hay algún error de pronunciación o incluso error ortográfico de alguna palabra que se te haya pasado y que muchas veces leyendo no te prestas atención. Esto por un lado. Ahora también los de la Legión Exiliada, por ejemplo, sí que los hago directamente en una lectura completa, un poco más pausada, eso sí, voy leyendo capítulo por capítulo, revisándolo todo, pero esto sí que lo está diciendo por lectura. Así que realmente uso ambas opciones y son bastante buenas. La verdad es que si tuviese que elegir la mejor sería el texto escuchado directamente, porque estás como prestando más atención, estás leyendo y al mismo tiempo escuchando, estás prestando con dos de tus sentidos, estás atento a ello, así que es más fácil no caer en errores más adelante, ¿no? Cuando se publique el libro. Curiosamente, hablando de narración, sé que hay algunos autores que son capaces de hacer el libro, porque ya no podemos decirlo escribir, simplemente narrándolo. Es decir, hablar de todo lo que pasaría, todas las descripciones, todos los diálogos y todo, directamente a la pantalla o al micro y que pues se va escribiendo y se va organizando todo. Simplemente, pues esto, poner, abrimos diálogo, luego siguiente párrafo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo se reescribe, se prepara y tal. Yo la verdad es que de eso no soy capaz. Yo la verdad es que me gusta más estar tranquilo, ir escribiendo palabra por palabra, me da tiempo a pensar, a reflexionar y a buscar a veces la mejor frase con la que pues continuar la historia, ¿no? No soy capaz de hacer eso. Sí que para hacer un guión rápido es fácil, es sencillo, porque realmente no necesitas mucho, pero cuando tienes que prestar atención, de eso no soy capaz. A lo mejor algún día sí, pero bueno, por ahora creo que me queda pues seguir escribiendo en el teclado. Lo que sí que realmente no va a cambiar nunca, creo yo, es que a la hora de preparar el libro o la historia, aunque seas, pues eso, lo que decíamos, escritor jardinero y vas dejando que las plantas crezcan solas, a veces crecen donde no tocan. ¿Qué significa eso? Pues si sigamos con la comparación del jardinero, pues si tú quieres plantar tomates, a veces te salen coles, para que nos entendamos.
Esto pues podría llevarlo ahora de manera fácil a uno de los personajes que están cambiando un poco todo el sistema, todo el paradigma del universo de Teia, que es Vera, que es uno de los personajes, que está por aquí, de la Legión Exiliada. Este personaje realmente iba a ser un soldado sin más dentro de la Legión Exiliada. Un personaje que realmente no iba a tener mucha importancia, simplemente iba a combatir, iba a tener su historia. El problema es que pues parece que ella tenía otras ideas y eso ha cambiado completamente, porque se ha convertido en un personaje muy importante no solo dentro de la Legión Exiliada, sino también en la historia de los humanos, del Cuerpo de Protección y de la historia del gobierno galáctico. No me preguntéis por qué, pero ha sido así y realmente ha ganado mucha importancia y mucha profundidad. Así que son cosas que realmente, aunque tú tengas pensada una idea, a veces no sale como toca. Pero bueno, también esa es la magia de la escritura y de las ideas, que al final salen cosas que no te habías pensado y a veces siempre, o casi siempre, son mejores. Como veis, hay una gran diferencia entre lo que hacía antes y lo que estoy haciendo a día de hoy. Realmente antes el protagonista no sabía lo que iba a hacer en el siguiente párrafo. No hablemos del siguiente capítulo. Y ahora realmente lo tengo todo estructurado, ya sean los protagonistas, los diálogos, las escenas, los lugares donde sucede todo. Todo está estructurado y es mucho más fácil trabajar o ponerse a trabajar, más eficiente, o al menos eso es para mí. Como os decía antes, realmente cada escritor funciona de manera un poco diferente. Algunos más hacia la parte mapa, otros más hacia la parte brújula. Pero al final creo que todos nos vamos juntando, vamos buscando nuestro equilibrio entre ambas cosas para sacar nuestra mejor versión, nuestra mejor manera de trabajar. Y esto, pues lo que os decía, al final lo he descubierto un poco pues, por prueba y error. Al final, a base de los libros, he ido encontrando los puntos que necesitaba de cada uno de ellos para poder evolucionar y poder trabajar de manera más rápida y más eficiente. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Conocías estos métodos? ¿Conocías el tema de escritor brújula y escritor mapa? ¿O incluso el término de jardinero? Cuéntame tus opiniones o lo que piensas tú en la cajita de comentarios. Y ahora sí, realmente me voy a despedir ya del vídeo. Espero que os haya parecido interesante al menos esta pequeña reflexión de la manera en la que trabajo, al menos que sea curioso realmente para la gente, ya sea para los lectores como también para algún escritor que esté interesado en el tema. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal y también os podéis apuntar a la newsletter, que tenéis el link por ahí abajo, donde, pues aparte de enviaros novedades sobre mis libros, sobre votación de portadas, de sinopsis, etcétera, etcétera, también podéis descargar Carga Peligrosa, así como la hoja de personajes de la Legión Exiliada, donde se van conociendo, o es una pequeña imagen de cada uno de los protagonistas, de los personajes que aparecen en esta saga de militar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, hasta luego.